Camping de Biescas. La riada del Camping de Biescas ocurrió el 7 de agosto de 1996, cuando una crecida extraordinaria y súbita del torrente de Arás arrasó el Camping Las Nieves, situado sobre el cono de deyección en su desembocadura en el río Gállego, a poco menos de 1 kilómetro aguas abajo de Biescas, Huesca, Aragón. En la tragedia murieron 87 personas y 187 resultaron heridas. La cuenca vertiente y el cauce del torrente de Arás habían sido objeto de repoblación y encauzamiento, lo que se denomina restauración hidrológico-forestal. Los trabajos comenzaron en la década de 1910 para proteger la carretera de Francia y evitar que los arrastres colmataran el embalse de la Peña, entonces en construcción. Consistieron fundamentalmente en repoblaciones forestales en las laderas, combinadas con técnicas de retención de suelos frente a la erosión, pequeñas empalizadas de ramillas de sauce sobre estacas de boy construidas manualmente, y en la construcción de diques de retención de sedimentos de mampostería hidráulica en los cauces. En 1996 las repoblaciones forman un tapiz denso de árboles sin apenas sotobosque. Los diques se encontraban colmatados y colonizados por la vegetación de ribera. Las administraciones públicas autorizaron la construcción del camping en el cono de deyección del torrente, suponiendo erróneamente que la intervención hidrológico-forestal y el encauzamiento escalonado existente en el abanico aluvial garantizarían su seguridad. Sin embargo, el fatídico día se produjo una gran tormenta en la cabecera del barranco, con precipitaciones que los técnicos situaron entre 200 y 250 milímetros, con unos 8 minutos en los que la intensidad pudo llegar a 500 madres hora. La precipitación registrada en Biescas fue de 160 milímetros. Las mayores intensidades de lluvia se registraron en la cabecera del barranco de Betés, afluente del torrente de Arás, un pequeño arroyo que discurría entre praderías y bosques. El gran caudal de la avenida excavó un nuevo cauce de tremendas dimensiones. La tragedia fue agravada o causada por la acumulación de materiales en las cerca de 40 presas de retención de sedimentos existentes en la cuenca y que el agua se llevó por delante. Las proporciones de la riada en el cono de deyección fueron dramáticas. Un importante volumen de agua bajó por el barranco cargado de troncos y rocas, para arrasar el camping sin respetar el canal que se le había preparado al agua. Las estimaciones realizadas por diversos autores son dispares y sitúan la riada entre 200 y 500 metros cúbicos por segundo de agua, muy por encima de los 100-120 metros cúbicos de capacidad del canal artificial, que arrastró al menos 68 metros cúbicos de materiales procedentes de la destrucción de las casi 40 presas de retención de sedimentos, es decir, entre 122 y 136 toneladas. Esta avenida corresponde a un periodo de retorno de alrededor de 200 años, aunque ya en la década de los años 1920 hubo otra riada similar en el mismo lugar. Un piloto militar del ejército, arma de ingenieros, tomó una serie de 15 fotografías desde 9.000 pies de altitud. Analizando las fotografías calculó que la zona de recogida de la lluvia fueron unos 8 kilómetros cuadrados, con un terreno de fondo rocoso y alto índice de escorrentía, lo que pudo suponer un volumen de agua próximo a los 10.000 metros cúbicos. El agua fluyó por el barranco de Arás, con una caída de 300 metros de desnivel, desplazando rocas de 10 toneladas. Aparecieron cadáveres a 17 kilómetros de distancia en un embalse aguas abajo. La juez del juzgado número 1 de instrucción de Jaca archivó el caso con 87 muertos y 187 heridos, empezando un auténtico calvario para los heridos y familiares de los fallecidos. Hasta un pastor entrevistado dijo: cuando vio que llovía tanto, estando yo recogiendo mis cabras pensé, qué mal lo van a pasar los del camping. El Estado y administraciones públicas fueron condenados al pago de 2.000 millones de pesetas. En 2006, cerca del 30% de las indemnizaciones seguían sin ser reclamadas. Es de destacar que, gracias a las repoblaciones forestales existentes, no se produjo una erosión en las laderas, por lo que se redujo el aporte de caudales sólidos. El aumento de los fenómenos de interceptación e infiltración frente a los de escorrentía superficial que supuso la existencia de la masa forestal, supuso, asimismo, una reducción de los caudales líquidos. Los diques existentes en los cauces fueron literalmente barridos por la riada.
A pesar de las opiniones contrapuestas sobre el supuesto periodo de retorno de 500 años, lo cierto es que en octubre de 1933 y junio de 1994 hubo otras riadas similares, en este último caso con un fallecido al arrastrar la riada al coche de línea de la Hispano-Tensina. Aunque la intervención hidrológico-forestal pudo reducir la magnitud de la riada, en ningún caso debería haberse considerado una solución suficiente a los riesgos naturales de inundación, y más en un cono de deyección. Sin embargo, el camping se ubicaba en el cono de deyección de un torrente de grandes dimensiones y altura muy peligroso que en el pasado había mostrado una potentísima dinámica torrencial, como muestran las dimensiones de su cono de deyección y las estructuras geológicas originadas por la erosión, las señoritas de Arás, existentes en la cuenca. Este hecho debería haber sido motivo suficiente para que no hubiera sido ubicado allí un camping. Por todo ello, el funcionario del Servicio de Conservación del Medio Natural, Comena, del Gobierno de Aragón, Emilio Pérez de Bujarrabal, ingeniero de montes, había emitido un informe negativo a la instalación del camping. Pedro Montserrat Recoder, el 29 de junio de 2005. Además, el científico, botánico y ecólogo Pedro Montserrat Recoder, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología CSIC, alertó en 1988 de la peligrosidad de ubicar una instalación en un cono de deyección donde se producen perturbaciones periódicas, tal como señala la presencia de un arbusto espinoso, el espino amarillo, Hippopae rhamnoides. Sus palabras sobre este escambrón de hoja plateada fueron: allí compite con las sargas y rosales, penetrando en los conos de barrancos laterales como el de Arás que ahora se pretende urbanizar. Es mata de mal agüero, de ambiente torrencial, de rambla indómita que algún día volverá por sus fueros. Quisiera ser mal profeta, página 272 del tomo 6 de la Enciclopedia Temática Aragonesa, 1988. En la página 211 de la misma obra advierte, refiriéndose a esta planta: vale la pena fijarse en ella porque le debemos la defensa de los suelos inestables, unos pedregales inhóspitos, y ha servido para recolonizar el cono de deyección en el barranco de Arás, bajo el sobremonte, fijando lo inestable, algo que cualquier día puede volver a bajar enterrando la urbanización proyectada. Se refiere al camping. Hay lugares peligrosos y nuestra planta cicatriza las heridas del paisaje, pero su presencia debe alertarnos. A finales de 2005 la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional señaló al Estado, Confederación Hidrográfica del Ebro, y a la Diputación General de Aragón como responsables de la tragedia, condenados a indemnizar con 11.265.987 de euros a las víctimas del camping Las Nieves. La trágica riada supuso la desaparición de los diques de retención de sedimentos de la primera restauración. Sin embargo, las masas repobladas tuvieron un buen comportamiento de protección del suelo. Así, pese a las grandes intensidades de lluvia registradas, no se produjo erosión en las laderas. Tras la tragedia se destinaron grandes sumas a una nueva intervención hidrológica en el torrente de Arás. La necesidad y oportunidad de esta actuación resulta más que dudosa, ya que las laderas estaban estabilizadas y la cubierta forestal es homogénea y no había sufrido daños con la tormenta. El camping ha cambiado su nombre y su ubicación. Actualmente se sitúa en el cono de deyección del cercano torrente del Arratiecho, cuyo lecho fue hormigonado y encauzado a principios del siglo XX, contemporáneamente al torrente de Arás. La cuenca de este torrente es considerablemente menor que la del de Arás, pero las pendientes de sus cauces y laderas son mucho más pronunciadas. En la repoblación forestal se aprovecharon los muros de piedra ya existentes. A pesar del tiempo transcurrido, las repoblaciones en el torrente de Arás y el del Arratiecho solo son densos pinares, acompañados de un pobre cortejo florístico en el que solo hay boi, espinos, etc. Al igual que en el caso del torrente de Arás, las actuaciones forestales existentes en el torrente del Arratiecho reducen pero no eliminan los grandes riesgos inherentes a los conos de deyección de unos torrentes que en su día mostraron una actividad torrencial de gran potencia. Por otra parte, el profesor Montserrat ha advertido recientemente de la peligrosidad y el riesgo que supone el deslizamiento de la ladera izquierda del embalse de Yesa sobre poblaciones como Sangüesa, por haber sido destruido el quejigal que protegía la montaña.
Es de destacar también que la población de Escuer, también en Biescas, se asienta sobre otro cono de deyección situado en la margen derecha del río Gállego, aguas abajo de la desembocadura del torrente de Arás. Estas imágenes de un campista videoaficionado anunciaban lo que se venía encima. Aquel 7 de agosto de 1996, una fuerte tormenta sobre el Pirineo aragonés arrasó el camping Las Nieves, muy cerca de Biescas. Ha sido horroroso. En 3 minutos se ha llevado el camping, lo ha arrasado. La masa de agua se precipitó por los barrancos. Como una ola gigante, el agua se lanzó sobre el camping. A mí cuando me arrastró el agua fue de esa manera. Primero entró una lámina pequeña, pero después vino como una ola y arrastraba, pues eso, ya te digo, todo. Caravanas, coches. 87 personas murieron aquella tarde, entre ellos toda la familia de Sergio, que con solo 16 años perdió en Biescas a sus padres y a sus 2 hermanos pequeños. Recuerda la solidaridad de los vecinos y voluntarios de la zona y también cómo empezó su pelea. Cuando me dijeron que de mis hermanos no cobraba ninguna ayuda, ninguna indemnización porque eran menores de edad, me indignó muchísimo. Dije, ¿qué pasa? ¿Que los muertos menores de edad no valen? Sergio salvó la vida y empezó una batalla legal para demostrar que aquello no fue una fatalidad, que fue una tragedia previsible y evitable. El delito que había era no en el camping, que el camping tenía los papeles en regla, que tenía todos los permisos, sino en la administración que concedió esos permisos a sabiendas de que había informes en contra. La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno de Aragón a pagar... Casi 10 años después, la justicia acabó dándole la razón, aunque de momento solo han sido indemnizadas las víctimas que resistieron el largo proceso judicial. El camping de Las Nieves... Del camping de Las Nieves, que estaba catalogado como una instalación de primera categoría, solo queda en pie lo que fue el edificio de la recepción. Apenas unas flores secas recuerdan el desastre. 15 años después, el ayuntamiento aún estudia qué hacer con el terreno. Se han hecho varias propuestas. La que nos ha parecido más acorde con el terreno ha sido la instalación de un campo de tiro deportivo, una instalación de tiro al plato que bueno, un club deportivo local quiere ubicar ahí, nos parecía adecuado y estamos tramitando esa ubicación. Biescas, un pueblo que triplica su población durante el verano, intenta acabar con el estigma de aquella tragedia. Si estamos juzgando todos los años cuando llega el aniversario, así nos cierra la ciudad. Cuando dices Biescas siempre se te viene a la mente la tragedia del camping. Yo creo que a la larga se supera, ¿no? Los vecinos de Biescas quieren olvidar, pero 15 años después y con una normativa mucho más exigente sobre seguridad en los campings, conviene recordar que aquella avalancha no fue un desastre natural y pudo evitarse. El 7 de agosto de 1996, 600 veraneantes se alojaban en el camping Las Nieves. Empezó a llover y muchos se refugiaron en sus tiendas, ubicadas en un barranco. En pocos minutos, la fuerza del agua, con barro, piedras y troncos, arrasó todo lo que encontró a su paso: personas, tiendas, coches y caravanas. Sergio Murillo perdió a sus padres y a sus 2 hermanos. Tenía 16 años. Fue una casualidad, la corriente me arrastró igual que a mi familia, pero me quedé atrapado en unas ramas de un árbol que había caído. O sea, por pura casualidad, podía haber acabado en el barranco como los demás, pero tuve esa suerte. Empezó un proceso judicial de 10 años que condenó a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Gobierno de Aragón a pagar 11 millones de euros en indemnizaciones. Hasta papá. Xavier Martínez Domènech tenía 5 años cuando el pasado mes de agosto acudió con su familia a pasar una semana al camping Las Nieves, en Biescas. De esta imagen, la foto de la familia, todos han fallecido. Se ha tardado un año en encontrar el cuerpo de uno de ellos, el de Xavier, la última víctima de Biescas. Hace hoy un año, la familia
familia Martínez Domènech se preparaba para pasar sus vacaciones. El grupo lo formaban 8 personas. Solo uno de ellos sobrevivió a la tremenda riada que asoló el camping la noche del 7 de agosto. Los equipos de rescate fueron localizando uno a uno a 86 víctimas mortales. Pero el tiempo pasaba y del pequeño Xavier no se hallaba ni rastro. Desapareció bajo las aguas. Sus abuelos y familiares se han debatido durante un año entre la esperanza de que alguien se lo llevara y la certeza de lo más probable, que quedara enterrado bajo el lodo. Un año después, sus restos han sido encontrados a 1 metro de profundidad bajo las piedras y el barro. Ha sido el final de un año de espera. Mercedes Carbonero conocía a la familia desde hace 40 años. Durante este año ha estado esperando noticias del pequeño ausente. Yo digo, ¿y si lo ha cogido alguien? Y cuando han visto que han muerto toda la familia, se lo han llevado. Y algún día resulta por ahí. Nunca pensaba que llegarían a encontrar restos de él. Nunca lo pensé. Más bien tenía la esperanza de que algún día saldría. Y claro que ha salido, pero ya ve cómo. Xavier, la víctima número 87 de la tragedia de Biescas, vivió los 5 años de su vida entre las empinadas calles del barrio de Verdún, en Barcelona. Desde el balcón de su casa, Xavier pudo contemplar desde pequeño la inmensidad y la belleza de la ciudad que le vio nacer y vivir. Pero sus ojos estaban puestos más allá, en el campo y en la naturaleza. A Xavier le encantaba ir a la casa de campo que sus padres tenían en Argentona, cerca de la capital catalana. Una entrevista para la radio. Argentona. Radio Argentona. ¿Qué le pasa a David? Dolores Moyano, una vecina de la familia, cuidó a Xavier desde que nació. Un niño maravilloso, una monería de niño. Yo lo he querido mucho, 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 mucho. Como si hubiera sido mi nieto, exactamente igual. Hacen que eran unos niños muy cariñosos y vamos, para jugar con ellos, para todo, unos niños maravillosos, desde luego. Las paredes de este colegio, ahora cerrado por vacaciones, fueron testigos de los primeros juegos de Xavier. Aquí hizo sus primeros amigos y aquí se sintió y se lloró la tragedia de la familia Martínez Domènech, la muerte del padre, el médico Eladio José Martínez, de la madre, Montse Domènech, y del pequeño de la familia, David, y la desaparición de Xavier. Todos ellos eran muy conocidos en el barrio de Verdún. Han sido queridos de todo el mundo, porque han sido personas muy, muy afectuosas con las personas, y muy caritativas, y muy buenas. Se sintió mucho se sintió, sí, todos, quedamos todos muy afectados, mucho, sí, porque eran personas muy conocidas y gente fabulosa. Xavier y toda su familia salieron hacia Biescas el 4 de agosto del pasado año. Era la primera vez que iban de camping. Los padres querían que sus 2 hijos disfrutaran de la naturaleza de los Pirineos. Les acompañaban sus tíos Mercedes y Enric, y sus primos Berta y Oriol. Unas horas antes de la riada, el mismo miércoles, se hicieron estas fotos. Enric Sirven, tío de Xavier, fue el único que pudo salvar la vida cuando las aguas, el barro y las piedras arrasaron todo. Lo recuerdo como el peor día de mi vida, por supuesto. Recuerdo que estábamos en el camping con mis cuñados, con mi mujer y los niños. En un minuto empezamos a oír ruido. Mis cuñados, desgraciadamente, no pudieron ni salir de la tienda, no les dio ni tiempo, se los llevó el agua. Mi mujer salió un momento y se fue con la riada. Tenía mucha fuerza el agua, era difícil. Enric perdió allí a toda su familia, pero no las ganas de vivir. Enric vio más claro que nunca la necesidad de ayudar a quien lo necesite. El hallazgo de los restos de su sobrino le ha pillado en Nicaragua, donde trabaja en un proyecto de cooperación. La ausencia de su sobrino, el pequeño Xavier, hacía que Biescas fuera un recuerdo permanente en su memoria. Hoy por hoy es imposible que el chico esté vivo, ¿no? Es decir, imposible. Pero bueno, el hecho de no saber dónde está, de no tenerlo al lado de sus padres, de su hermano, pues bueno, es un tema que nos tiene fastidiados, ¿no? nos tiene preocupados. El hallazgo, el pasado lunes, cerca del camping de Biescas, de los restos de un niño, con toda probabilidad del pequeño Xavier, ha coincidido con el primer aniversario de la riada. Por todo el país, los familiares de las 87 víctimas mortales recuerdan ahora aquellos días. Unos días que sobrecogieron a un país aletargado por las vacaciones estivales. Ahora, en el cementerio barcelonés de Collserola, un nicho vacío espera los restos de Xavier Martínez. Un nicho justo al lado de donde reposan sus padres y su hermano.
Aquí se podrá poner un punto y aparte definitivo a la tragedia de Biescas. Solo quedará por resolver ahora un proceso judicial que sigue su marcha. Nos ha dado un pequeño resarcimiento con la sentencia, pero las personas físicas que obraron toda esta tragedia no se han condenado, con lo cual al 100% tampoco se nos ha resarcido. Sergio Pamplonés está casado, tiene 3 hijos y un deseo. Lo que sí que me gustaría es que no se olvidara para que no se volviera a cometer. Los nombres de los fallecidos están en esta escultura en donde fue su lugar de vacaciones. Siempre hay flores por ellos que dejan supervivientes, familiares o visitantes. Ante lo que fueron las instalaciones del camping, lazos y un osito de peluche en recuerdo de los niños que perdieron la vida.
Thank you.